Bueno, pues bienvenidos a un nuevo episodio de Círculo de Crianza de Lavín 1111. Gracias por escucharnos. Si quieres tener notificaciones del contenido nuevo que sacamos cada semana, suscríbete a nuestro canal de Spotify, también en YouTube. Búscanos como Lavín 1111, en Instagram Lavín 11-11, Facebook Lavín 1111. La campanita. Y dale click a la campanita. Si estás en YouTube, nos puedes conocer a nuestros invitados. Y ahí es bien importante que le des click a la campanita para que te salgan las notificaciones. Súper. Hoy el tema está buenísimo. Digo esto en todos los episodios porque me parece que todos los temas son buenísimos. Me encanta que podamos acercarles temas profundos, temas de relevancia para su día a día y su crianza. El tema de hoy tiene que ver con las adicciones. ¿De dónde vienen, ¿no? ¿Cómo surgen? Y en familia, ¿cómo podemos entender si estamos tal vez construyendo un ambiente que se torne adictivo? No sé si estoy utilizando los términos correctos. ¿O qué podemos hacer en la relación con nuestros hijos para prevenir? Aarón ahorita me decía que el tema de prevención es muy complejo. Ahorita hablaremos de eso. Pero te doy la bienvenida, Aarón. Muchas gracias por estar aquí, Aarón Sandoval. Bienvenido. Un gusto. Muchas gracias y qué gusto estar aquí presente y sobre todo en este tiempo tan importante poder compartir de este punto tan necesario. Uh-huh. Gracias por estar aquí. Hola, Tony. ¿Qué onda, hermana? ¿Cómo estás? Bien. Les platico un poco de Aarón. Aarón es extra especial porque además de todo el conocimiento que tiene, pues lo conocemos desde hace algunos años por ser papá del colegio. Tiene a sus 2 hijas con nosotros. Entonces eso todavía lo hace más especial. Gracias, Aarón, por estar aquí. Él es psicólogo por convicción y adicionalmente tiene una especialidad en adicciones. Cuando termina su maestría en inteligencia emocional, junto con su esposa, hace 11 años fundan Huamai, que es una clínica especializada en adicciones. Tienen 2 hijas que aman profundamente, Sofía y Constanza. Uh-huh. Tenemos el gusto y el honor de acompañar y conocer. Muchas gracias nuevamente. Encantado. Pues adelante, querido. Querida. Vamos a darle. Pues vamos a darle. Yo cuando estábamos platicando aquí tras bambalinas, me acordé de una historia de un conocido que tiene 50 y tantos años. Uh-huh. Y platicando con él es alcohólico. Platicando con él, me platicaba que su papá había sido alcohólico, que había habido cierta violencia en su casa. Tiene muchos hermanos y varios de ellos también fueron o son alcohólicos. Pero lo que yo estaba aquí preguntando es, esta persona se le detonó la enfermedad, pues ya siendo mayor, teniendo 50 años a lo mejor. Y era el único en la familia, o de los pocos de la familia, que no consumía, que no se involucraba con la bebida, y ni siquiera en fiestas ni nada, ¿no? Y de repente, quién sabe qué pasó, qué le detonó, que lo perdimos en el alcohol. Y a tal grado que él siempre decía, es que yo no dejo de trabajar, y entonces por eso no soy alcohólico. Siempre he venido a trabajar. Y de repente empezó a fallar. Y de repente un día me avisa su esposa y me dice, pues ya lo internamos, y estuvo 4 meses internado. Ahora platicas con él, parece ser que está un poco más consciente, y lleva casi 2 años sin probar una gota de alcohol, y va todas las semanas, va a su junta, a su grupo de rehabilitación para pues, estar en el grupo. No sé exactamente cómo funciona, pero se extrae. Pero aquí la pregunta que lanzamos es, ¿qué pasó? ¿Qué le detonó? Si nunca en su vida había sido o tenía esa tendencia al alcoholismo, ¿no? Hay elementos que
van a dar un fruto en algún momento en la vida de una persona, que sí puede haber una predisposición a esta situación. Y no es que agarren el vicio, no es que de repente hubo una situación de una mala racha, sino que hay antecedentes importantes donde prevalecieron eventos que se fueron resguardando. Hablábamos como una construcción de una casa. En algún momento puede haber aparentes, puede haber situaciones que están manteniendo o sustentando algún lugar, pero los cimientos pueden estar muy, muy endebles, no están bien cimentados. Y entre más queremos a veces construir, en el paso del tiempo puede haber un momento donde ya la carga no se sostiene. Es decir, esto va siendo de inicio, sobre todo en la construcción de nuestra personalidad, que ahorita vamos a hablar de esos puntos muy necesarios, donde ya no aguantó circunstancias y quebrantaron al ser. El ser es más débil en ese momento que la propia personalidad. La personalidad es un constructo, es algo que se va formando y se puede ir deformando a la vez en las circunstancias que implican, y pueden tumbar situaciones cuando llega como el Jenga, la última pieza que se va a caer, estuvo sosteniendo un rato, pero movemos esa pieza, sobre todo afectivamente o emocionalmente, que son dos cosas que una mueve a otra. La parte afectiva es algo que viene de fondo, pero una situación seguramente emocional, como esa última pieza, tira la construcción de 50 y tantos años. Wow. Entonces, bueno, son posiblemente eventos que hay que ver el caso, pero seguramente algo de esto detonó toda esta situación. O sea, es decir, todos estamos propensos. No todos, creo que no. Sí hay unas sustancias que pueden ser mucho más delicadas biológicamente. Si pruebas la heroína, seguramente vas a quedar atrapado o atrapada, porque es un efecto tan adictivo que es casi imposible delimitarse a decir no a una segunda dosis. Okay. Algunas personas pueden tener una tendencia donde prueban algunas otras drogas y a lo mejor por su historia de vida, por situaciones que están pasando al momento, no se enganchan. ¿Quién sí, quién no se podría enganchar? Bueno, acá es de acuerdo a situaciones históricas de su historia de vida, donde podemos hablar de antecedentes incluso familiares, si hubo alcoholismo, si hubo alguna adicción, y que contribuyen a la carga genética. En lo que implica es cómo se relacionó en el entorno, en la parte afectiva, donde en algún momento si hubo huecos, ausencias, ya sea por parte de la madre o por parte del padre, que vino afectando, y en algún momento eso puede detonar que se genere esa dependencia a partir de ese momento. ¿Por qué? Porque me dio un efecto, me dio un alivio en ese tiempo, y quiero volver a tener ese alivio, quiero volver a tener ese efecto que anteriormente no encontré en la vida, y que eso me empezó a detonar, y empieza la primera etapa, que es la primera etapa de uso. Esa sería la primera etapa. El primer contacto con la sustancia en ese momento, ya sea alcohol o otra droga, ese se le llama la etapa de uso, es el enamoramiento. Es el primer encuentro, es donde me reí, donde la pasé bien, donde me generó una sensación sumamente placentera. Okay. Y de ahí quiero volver a buscar eso, ¿no? Pero creo que no todos tendríamos a lo mejor las mismas posibilidades de engancharnos. Okay. Bueno, vayamos parte por parte. Sí, claro. Entendamos primero qué es una adicción, ¿no? Ahorita la historia que contaba Tony decía, pues mi amigo decía, yo estoy bien porque voy a trabajar diario, ¿no? Entonces, igual y ahí la línea estaba difusa entre si había una adicción o no. ¿Qué es una adicción como tal? La palabra adicción es sin dicción. Eso quiere decir la palabra adicción sin comunicación. Es decir, la persona no puede expresar lo que piensa y siente adecuadamente. Okay. Eso es la palabra propiamente. O sea, ¿a qué grado tiene que estar el tema de no poder expresar lo que sientes para que te tengas una adicción? Y sobre todo en la cuestión emocional, porque en otros planos, en el ejercicio del hacer, puede ser una persona sumamente exitosa o productiva, y en obstáculos emocionales es donde está la limitante. De nada sirve muchas veces la inteligencia
si no se guía adecuadamente desde nuestros padres que nos pudieron llevar a cabo de una línea de acompañamiento donde pudimos equilibrar. Y creo que la parte importante es poder ser personas listas. No es lo mismo, ¿no? Claro. Hay personas que son muy inteligentes, que están en la cárcel porque su inteligencia no la supieron manejar adecuadamente. Claro, claro. Y cuando hay un desequilibrio en la parte emocional, en la parte donde el meollo de esta situación no se equilibra, entonces la balanza se pierde. Y es ahí donde se busca una muleta para poder salir avante de alguna situación que no puedo porque no sé expresarlo. La palabra expresar es del éxito, de salida, de darle salida a lo que siento y pienso. Wow. Entonces, la adicción es no puedo darle salida a Así eso es. que siento y pienso. ¿Cómo puedo yo darme cuenta si soy adicta a algo? La recurrencia es el ejercicio donde se vuelve una obsesión, es querer estar todo el tiempo donde ya empieza a obstruirme. Al principio es difícil identificarlo porque no es tan recurrente a lo mejor la interacción a alguna situación. Donde empieza a pasar a una etapa de abuso, donde ya tengo algunas afectaciones, donde ya tengo situaciones que me están impidiendo vivir sin esa necesidad, donde ya estoy requiriendo mayor interacción. Hay 4 tipos de dependencias y es importante poderlas marcar, sobre todo hoy día donde creo que se están visualizando mucho más las dependencias. La dependencia no solo es a una droga o al alcohol, sino puede ser a personas, a conductas, objetos y en este caso a las sustancias. Hablábamos del celular, la narcotización del celular, la dopamina que segregamos por la luz, por los videos. Cada vez los videos son más cortitos, ¿no? Donde quieres ver y ver y ver. Y eso pasa en los niños, sobre todo donde la interacción con las tabletas o el iPad, la tele, los videos a veces son de mucha luz, los cuadros son mucho más rápidos. Eso produce en el cerebro esa interacción y va generando esta dependencia. Entonces, a la hora de querer retirar y donde hay una abstinencia es donde empiezo a tener este problema y estoy empezando a tener conflictos porque no estoy con la persona, con alguna conducta, con los objetos o con la propia sustancia. Okay. Y es ahí donde ya empiezo a tener angustia, ansiedad, sí. Estoy sufriendo porque ya requiero y estoy dejando de vivir el presente. Y es una manera de sentirte incompleto, ¿no? Sí, me hace falta, necesito y me siento inseguro si no lo tengo. El término correcto entonces sería dependiente. Sí. ¿Más que adicto? Sí, y sobre todo hablando de lo que es detrás de lo que sería esa dependencia a algo, podemos hablar donde esto se vuelve un trastorno, donde la situación son 2 caminos, la adicción y la dependencia. Ese es el trastorno. Okay. La adicción es la falta de expresión, la falta de habilidad emocional que no manejo correctamente y las dependencias, se es dependiente. Okay. O sea, después brincas a la dependencia. Sí, están de la mano. Ok, están de la mano. Se fueron construyendo y se genera un trastorno de personalidad. La adicción y la dependencia son 2 cosas que hacen que tengan las características y se establezca como un trastorno de personalidad. Más allá de ser una enfermedad es distinto. Algunas personas o coloquialmente lo podemos entender como una enfermedad, pero por ejemplo el COVID es un virus que entra y enferma el cuerpo y detona en síntomas, características que ya tenemos presentes. Pero esto no, el problema es lo que entró y me enfermó. Claro que me va a enfermar y va a alterar varias cuestiones tanto psicológicas como químicas como neurológicas. Es como el ácido en una casa que pasa en el drenaje, puede quemar las cuestiones de ductos, que sería la cuestión neurológica. Si estamos segregando ácido en todo lo que es el espacio del hogar, en algún momento va a tener complicaciones. En el agua se puede contaminar. ¿Qué interpreto de todo esto? Es la parte psicológica, es decir, sí va a haber una alteración, pero más allá de todo esto, el problema está en la personalidad que se convirtió en un problema que se trastornó. Por eso es muy diferente que esto sea una enfermedad a un trastorno y la solución es a veces más compleja, ¿no? La personalidad la vamos formando en los primeros 12, 15 años de vida, ¿correcto? Y la formas a través de las experiencias que vas viviendo, ¿no?
tu contexto familiar, el contexto escolar, o sea, una serie de variables que van ayudándote a formar carácter, personalidad, ¿no? Etcétera, etcétera. Sí, la personalidad la vamos a construir. Ujú, Hay eventos ambientales, cuestiones genéticas, ujú. y la parte medular es la relación en nuestro hogar con el padre y con la madre. Ok. Hay experiencias severas de ejemplos que podemos poner donde una violación a veces puede ser un trauma muy fuerte de un evento, puede ser repetido o en alguna constante donde no se ha identificado, pero ese evento, si pudo haberse detenido, solo es producto del amor que puede haber gestado el padre o la madre. Es decir, un evento tan fuerte va a ser protegido o puede ser protegido por esa relación que se formó en mi entorno y en mi hogar, porque me siento amado. Pero si no tengo ese amor y hay un hueco, ese evento tan fuerte me puede afectar en toda la vida. Okay. La manera en cómo me relaciono con las personas. Sí. Entonces, sí es importante poder, sobre todo con las situaciones que vivimos como padres, lo que está interpretando mi hijo de mí o de mi madre en este caso como niño, que estoy viviendo y cómo lo estoy asimilando. A veces damos por hecho que estamos siendo buenos padres y no es que no lo queramos ser, Claro. sino es poner atención en qué estoy sembrando en este periodo. Yo lo diría de los 0 o 9 meses antes de los 0 años, ya puede impactar. Nosotros como hombre, ¿no? La esperma no es la que se determina en ese momento, sino meses antes, si yo estoy consumiendo sustancias, ya estoy cargado genéticamente. Si viví situaciones de enfermedad, cuestiones anteriores, no se germina en ese momento, sino es lo que estaba produciendo anteriormente. Y si en ese momento fui planeado o no, tiene un impacto. Porque a veces nos damos cuenta y, bueno, ya va a llegar un bebé y no me di cuenta y sí lo amamos. Entonces ya es distinto. Ya hay un hueco porque no hubo una planeación. Sí se involucra y sí hay un efecto importante en ese momento. Y a partir de esto, si no es bien recibido, ya ahí hay un rechazo. ¿Cuáles serían las heridas para que esto se pudiera gestar? Creo que es algo vital tenerlo presente. Lo que se interpretó en algún momento en este periodo de los 0 a los 12 años como rechazo, es decir, no quiero, o una sensación por ende de abandono, se interpreta que no están conmigo y no saben vivir en soledad. Y es donde se genera la dependencia. Ok. O sea, nada más para encuadrar un poquito lo que acabas de decir. Sí. O sea, los padres, la reflexión que tendrían que hacer es si en esa etapa de la vida de sus hijos, si sus hijos recibieron abandono, o sea, si sintieron que pudieron haber sido abandonados. Primero rechazados. Bueno, rechazados. Es decir, no, es que no te cuidaste, no sé, un ejemplo burdo, decir a la esposa, Que ¿no? llega de sorpresa el Ajá, embarazo. exacto, ahí hay un rechazo. Ok. O en el transcurso de su infancia, que lo estén rechazando. Sí, que el padre dijo, yo me voy, Ajá. no quiero estar. Ok. Y la mamá acompañó el proceso. Ok. Entonces, primero fue el rechazo, después el abandono. Así es, por ende se siente un abandono. No me quisieron, entonces me siento Ajá. abandonado y no sé lidiar con eso. Y la tercera, la soledad. La soledad sería uno de los eventos que se gesta a partir de esos eventos. De esos dos eventos llega el tema de la soledad. Así es. Hay otras heridas, que incluso hay un libro, ¿no? Las 5 heridas que impiden el crecimiento. Acá hablando del tema de adicciones, las que van mucho a acompañar un proceso formativo como una personalidad de este tipo sería el rechazo, abandono y una sensación de soledad. Y esas tres pueden ser los primeros signos de alarma. Es Si difícil. el papá si lo logran hacer consciente. Sí, claro, porque estamos hablando que los primeros 12 años de vida vamos construyendo, ayudando a formar el carácter. ¿Dónde afecta la situación en el carácter? El temperamento está, y como padre y madre vamos acompañando para que se pueda formar lo que va a recubrir el temperamento. Pero pongamos el ejemplo que yo soy padre y tengo un hijo de 8 años Ujú. y que no fue planeado y que en este caso la esposa se fue, ¿no? Ok. Y entonces, si yo estoy haciéndolo consciente, ya tengo dos alarmas de que pasó y que a lo mejor en sus genes o en su interior ya lo trae. Así es. Y el de la soledad no me queda claro
o sea, si el niño puede estar solo o va a ser la tercera que le va a pasar. Es un resultado de algo que, como vienen esas heridas, comúnmente cuando esta situación prevalece no saben estar consigo mismos. Porque no está papá presente, no está mamá, o pueden estar no estando. Es decir, son padres que son proveedores y que están cumpliendo un rol desde ciertos elementos. Creo que son 3 partes importantes que nos pueden a veces ayudar como guías, ¿no? Yo sé que este tema de ser padre y los manuales, yo creo que sí tenemos un manual que es nuestra herencia, cómo me relacioné con mi padre y con mi madre. Eso es de donde yo puedo partir, de cómo fue y cómo tendría que ser, aparentemente. Ya hoy me puedo informar de muchas otras situaciones. Pero esos parámetros, cuando se van gestando y se vive un rol, creo que nos puede dar la línea de podemos ser proveedores, proteger y guiar. Eso encubre el amor que puede ser el acompañamiento en el inicio de la formación y a lo largo de la vida. Pero si solo estoy proveyendo, no estoy presente y voy generando estos huecos. Estos huecos y el niño se siente abandonado. Así es. Ok, va. Entonces, pues hablando del entorno familiar, o sea, es que creo que es llegar a un nivel de conciencia cañón, ¿no? El darte cuenta que, ok, mi hijo tal vez no fue planeado, tal vez hubo un rechazo, o sea, no es tan fácil llegar a darte cuenta de eso. No, por eso es tan difícil a veces la prevención. Claro. Atendí un caso en pandemia de una jovencita, bueno, una universitaria muy inteligente esta chica, la internaron y yo acudí porque tuvo que ser un centro de rehabilitación. El acompañamiento estuvo presente, sin embargo, en el momento donde me dice por parte de su mamá que ella había sido una niña adoptada. Okay. Y era importante trabajar en ese elemento porque esa herida determinó mucho de las circunstancias. ¿Ella sabía que era adoptada? Lo intuía. Hablando de la intuición, lo intuía. Pero no lo sabía. No lo sabía. Okay, Wow. okay. A la hora de hablar, de donde se revela a través de un acto de amor, que es una niña amada Sí. por parte de los padres, y que esa situación determinó algo importante en la vida de ella, y que ella, cuando lo recibe, ya en sesión me dijo, es que yo sabía que algo así estaba tal vez en mi vida. No sabía el nombre, no sabía por qué, pero algo pasaba y que yo sabía que algo había sucedido en mí, y de ahí es importante, sobre todo porque viene la herida de rechazo. Y esa situación fue crucial para poder encontrar, y hablando de la raíz de todo esto, el acto de desamor que se interpreta. Claro, La raíz de la adicción es un acto de desamor que se interpreta de esa forma. claro. Por eso las heridas se van siendo cada vez más grandes, se van haciendo grietas, y en algún momento eso trastorna la personalidad, que decíamos de los 0 a los 12 años, se construye, Claro. se va formando. Es algo que se puede retorcer como un árbol. Y el otro escenario podría ser que este niño o esta niña fue deseado, fue planeado y no hay un tema en este momento de soledad, ¿no? Está acompañado, ¿no? Pero en el Inter, a los 12 años, pues pueden pasar muchas cosas donde le dejan ciertas heridas a esta persona, ¿no? Entonces, los padres, mi pregunta sería a los padres, es inconscientemente que van a causar esas heridas. ¿Por Así qué? es. Porque los tienen por amor y no lo van a hacer de mala fe ni nada, es inconsciente. Pero ¿cómo pueden verse en esos 12 años, en este tema que estamos hablando ahorita de prevención, voltear a ver y decir, uy, aquí hay que poner atención, o no hay manera? Sí, sobre todo el ejercicio de empezar a terapia es importante. Redescubrirnos, vernos. Pero el adulto. El adulto. El adulto. Es que mandar a un niño, yo creo que siempre va a ser primero referir a los padres a terapia, Claro. en esa edad, porque estamos en una construcción. No es como cuando me entregan una casa y está en obra negra, le puedo reclamar de los acabados. Todavía no se termina. Claro. Sin embargo, es vital poder revisar mi historia de vida. Algunas veces es importante hacer un árbol genealógico. Eso es maravilloso, el poder conciliar cómo es mi relación desde mi padre, desde mi madre,
cómo está mi cultura en cuestión de género, el machismo que podemos tener acá en México, situaciones que pueden determinar y que podamos dar por hecho que la conducta que tengo está bien, porque siempre vamos a creer que lo que estamos haciendo es lo correcto. Hay un dicho que dice, lo veo y no lo creo. Claro, porque no creo que eso pueda suceder y que lo mío es lo correcto. Claro. La situación ahí sobre todo es hacer un análisis desde la relación del padre. A veces puede ser que la madre es la que prevalece, donde el padre se aniquila, se anula, y esa figura en mí se está desapareciendo, no existe. ¿Por qué? Hay un rol dentro de las dos partes. No creo que sea tan fácil, por ejemplo, en el sustituir al padre o a la madre. Sí, o sea, hay un hueco. Sí, claro. La mamá va a hacer lo mejor que puede, o al revés, el padre. Pero sí hay un hueco. Entonces, ahí es donde se construyen elementos que me va a dar uno u otro, y la relación de ambos me van a ir construyendo, porque son los seres más importantes en mi vida, en esa relación. Pueden haber otros, sí, y me pueden rescatar de ciertas situaciones. Yo recuerdo mucho a mi abuelo, que en esa situación fue una figura muy importante que me registró en la relación de mi temperamento, la nobleza que tengo, me acuerdo perfectamente y lo ubico. Claro. A diferencia de la relación con mi padre en esa situación, de mi historia de vida donde he tomado terapia y me encanta, porque he cambiado muchos roles, pero fue a través de reconocerme, encontrarme, liberarme y desprenderme de aquellos padres que tengo en la cabeza y en el corazón. Claro. Los amo y los veo y ahí están, pero los que tengo que trabajar son los que están acá dentro de mí, que me hacen ver la vida de una otra manera y que me hicieron ver que así era, pero realmente no me es funcional hoy en día, ¿no? Okay. Claro. Ahí es donde sí creo que tenemos que entrar en un análisis para saber si en ello estoy trabajando lo mejor que puedo, tratando de recubrir el amor en la persona, Claro. en el ser. Claro. Es interesante, ¿no? El otro día platicábamos de estos roles y del sistema, y hablamos de constelaciones y como de honrar a los padres. De honrar a los padres. De entender que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Y ahí. Exacto. O sea, y trabajar lo que no nos funciona ya. Sí, porque podemos victimizarnos toda la vida, de Exacto. que si mi padre no estuvo y que mi mamá, sí, claro, bueno, pues lo mejor que pudo haber hecho tal vez mi padre en ese momento fue haberme dado la vida. Y ya le agradezco. Digo, es un trabajo enorme de terapia llegar a esa conclusión, Sí, ¿verdad? Claro. Sí, creo que en ello en algún momento es decir, me salgo de esta situación, me hago cargo, sobre todo en el desarrollo de la dependencia que existe cuando una situación en las personas que se desarrolla este trastorno de personalidad, siendo dependientes van a ser víctimas. Es decir, los demás me hicieron y yo estoy bien, o sea, yo no sé por qué la gente me trata de esta manera. Si eso me enfoco y me hago responsable, donde sea interdependiente, no que sea totalmente dependiente, claro, la dependencia es buena, pero el rol de ser interdependiente requiere de los otros, pero si no estás, pues ni modo, tengo que seguir aprendiendo que la gente está o no puede estar. Claro. Pero si en las relaciones sigo constantemente situaciones donde prevalece el abandono, bueno, pues tengo que ver por qué estoy en esa situación o por qué estoy abandonando a mi hijo y no puedo vincularme en situaciones que me requieren poder estar presente. A mí me encantan los festivales o las estaciones que hemos estado en la escuela o en la situación donde sé que hoy afortunadamente me permite el tiempo y que yo hago un espacio completamente cuando me dan un uniforme de mis hijas, ¿no? En la escuela, ¿no? En Montessori, que vamos y me dicen, esto es de Sofía, esto es de Constanza, ¿qué puedo hacer yo? Y estoy ahí haciendo mi rol y ejerciéndolo. No es de mi esposa, no es una situación de uno u otro, sino creo que ahí es donde como padre nos toca dar la seguridad que implica. La madre va a dar el amor que implica y la vida es la que tiene el poder. Las mujeres son poderosísimas. Si yo acompaño ese rol, voy a hacer un camino más visible. Mis hijas van a tener adversidades como todos, no es que estén en una burbuja. Prevalece el amor y el amor va a ser lo que va a hacer que selle ante situaciones que, claro, van a haber complejidades, pero de ahí se previenen muchas situaciones que puedan en algún momento evitar y sufrirlas. Pero la vida es así, ¿no? Yo lo que mejor puedo hacer es prepararles el corazón y que sigan caminando y bueno, eso ya no está en mis manos y ahí es donde puedo soltarlas para que trasciendan. Hace
ratito estabas platicando en este momento estábamos platicando de la importancia de la relación con tu padre y con tu madre, ¿no? Así es. Y tras bambalinas hablábamos que cuando faltaba el padre, o la relación que uno tenía con el padre, había o podría haber una tendencia, o normalmente es el tema del alcoholismo. Y Sí. el tema con la madre, más a las sustancias, ¿no? Sí, sí, lo hemos visto a lo largo de todos estos años, trabajado con los casos donde en las personas que comúnmente tienen la carencia, la ausencia o el rechazo del padre, tienen más tendencia a buscar el alcohol. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta que el padre es quien me va a llenar o me va a poder permitir caminar en la vida y me enseña a enfrentar y afrontar, si no tuve eso, voy a vivir con inseguridades. Y en algún momento llega una sustancia que es el alcohol. ¿Y qué hace el alcohol? Pues desinhibe. Es como acá en la frente donde tenemos el lóbulo frontal, es el cadenero de la fiesta, ¿no? Es quien libera a todos, donde una vez que entra una copa, donde una siguiente, una tercera, una cuarta, el cadenero se fue y entra la locura, entra el rey del mambo, entra el que canta, el parlachín, ese que no puede salir porque está el cadenero y que no permite que cuando yo no tengo una sustancia, en este caso si sea una adicción, pues no lo puedo liberar porque no puedo y no puedo expresar lo que siento y pienso. No quiere decir que eso voy a hacerlo de la mejor manera, ¿verdad? Pero es donde se derriba y el efecto en el alcohol da esa sensación. Tanto hombres como mujeres. Tanto hombres como mujeres, ¿no? Es decir, esa circunstancia lleva a que en algunos casos las personas que requieren a las otras drogas, marihuana, cocaína, de acuerdo a lo que se llega a consumir, muchas veces va vinculado a la parte afectiva en las heridas que se vinieron gestando con la relación en la madre, en la que implica el amor, en la vida, en la relación donde eso quiero sentirlo porque algo no supe cómo se sentía o cómo se tiene que sentir en ese momento, pero me da el efecto de esa sustancia. Y es ahí donde vienen las relaciones, donde se inicia el consumo de alguna droga. Y al principio, pues, es muy, muy sigiloso porque no hay una consecuencia fuerte. Es silencioso. Desarrollar una cuestión de dependencia de alguna sustancia es complejo porque al principio, pues, no te interrumpen tus actividades. Hay una... normalidad. Así, hay una alteración, pero puedo seguir caminando. Sigo trabajando, sigo estudiando. Soy funcional, ¿no? Sí. Te autoengañas y dices, no, pues todo sigue igual. Y sobre todo la gente que puede ejercer desde un rol que cree que la parte de ser exitosa es porque ha hecho cosas desde el hacer. Claro. Aquí habría que poner en tela de juicio el ser, ¿no? Como soy, con lo que siento, con lo que pienso, cómo me relaciono. Porque sí, puede ser una persona muy exitosa en áreas laborales, pero tal vez acá adentro Internamente. ahí está el quiebre, ¿no? Claro. Que es donde se refugian comúnmente y son workaholics a veces, ¿no? Porque están acostumbrados en el hacer y no en el ser. Y por ahí vienen las heridas que se están repitiendo por no estar presente, porque no sé ser yo. Eso le exijo como tendría que pensar empleado, tal vez, o le exijo como tendría que pensar como otra relación distinta al padre, ¿no? Claro. Y es ahí donde se produce ese hueco y puede estar la tendencia a una sustancia u otra desde muy temprana edad. Claro. Así es. Wow. Pienso en también como en las exigencias, ¿no? Que hay hacia los hijos de repente. Como que en estas exigencias o en expectativas, ¿no? De tal vez, no sé, voy a poner un ejemplo muy burdo, ¿no? Yo quise ser gimnasta y entonces proyecto en ti. ¿Quisiste gimnasta? No, o sea, en general, un ejemplo, ¿no? De un papá, o yo, no sé, yo Sí, jugué claro. tenis muchos años en mi vida, ¿no? Entonces tengo hijos y digo, mi proyección en ti, hijo mío, es que seas el mejor tenista del mundo, ¿no? Entonces hay esta expectativa alta de ser el mejor, competir, perfeccionarte, bla, 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 ¿no? Entonces esto va generando una poca tolerancia a la frustración o al estar siempre llenando la expectativa de alguien más. Que O ansiedad. ansiedad, ¿no? Entonces, que esto lo estoy relacionando con lo que dices en el sentido de, pues hay una falta de algo, ¿no? Hay una falta de seguridad, de amor, de acompañamiento, de
Amor propio. expresión, ¿no? Hay dos casos, estábamos en un círculo de terapia en la clínica que tenemos y dos de ellos en ese ejercicio hablaban de la situación donde tenían que hacer cosas para ser vistos por el padre. Vistos por el padre. Vistos, Ok. vistos. Y fue impresionante, sobre todo por el hecho donde en esas, ya sea expectativas que se tienen y donde no se ve al ser humano y se busca a veces proyectar cosas que no se realizaron propiamente, empieza a generarse una disciplina que no edifica, que no construye, sino se vuelve algo rígido, donde ya la persona se vuelve cuadrada y se generan expectativas en el sentido de lo que tengo que hacer. Las personas que son perfeccionistas no es que tengan esta habilidad únicamente para lograr los objetivos sí o sí, sino hay una sobreexigencia que hubo desde la crianza, desde esa relación, donde si no lo hacían no valía. Validar al niño es algo necesario de lo que implica cómo se está construyendo, no el hecho de estar aplaudiendo todo lo que se está generando. Es importante. Al menos yo me di a la tarea de ver muchísimas escuelas antes de ingresar a mis dos hijas, que fue algo que afortunadamente dentro de mi formación académica dije, yo el día que si tengo hijas voy a elegir un modelo Montessori, porque las escuelas tradicionales u otras escuelas donde pueden tener sobrellenado los tiempos, en qué momentos son niños, ¿no? Y más hoy día que a través de la pandemia agradezco muchísimo haber tomado la maestría en ese momento porque me encantaba salir con los niños de ahí del fraccionamiento y tuvimos un módulo que los invito a que puedan tomar clases de clown. Buscar el coeficiente cero es desconectar la razón para conectarte con el corazón. Y a veces como adultos nos olvidamos que también necesitamos tiempos para poder reír, para poder ser, para poder disfrutar, para sacar esta sensación y esa experiencia. Y me llegaron las notificaciones de esas que te llegan de fotos y vernos ahí jugando, brincando, haciendo un ambiente, un tiempo importante para ellas y en ese tiempo sembramos algo maravilloso. Creo que eso se pierde a través de la expectativa de sembrar en el hacer y se olvida el ser. Creo que son dos cosas que si hacemos personas maravillosas, construimos, edificamos en ello, vamos a lograr cosas que hagan completamente felices y de acuerdo al éxito que cada uno tenga como objetivo de lo que implique ser aquello que se esperaría, va a ser mucho más natural, ¿no? Forzado puede quebrar al ser humano. O sea, necesitamos poner atención en el ser, en la expresión, ¿no? Siendo padres con nuestros hijos, ¿cómo les ayudamos o cómo les preparamos el ambiente para que puedan expresarse? Sí, ahorita yo estoy tenemos afortunadamente personas que dan talleres de inteligencia emocional para niños. Si no lo sé hacer, yo también necesito entrarle. Claro. Y si no soy yo, hay gente que lo puede hacer en un ambiente donde conozcan las emociones bonitas, las emociones agradables, porque son las emociones desagradables. Ayer Constanza me decía, estoy enojada, y ponía su pulpo que tiene, donde lo dobla y tiene una carita enojada, y está enojada y quería su tiempo, y después platicamos, y está aprendiendo a reconocer. Si eso es algo que vamos ganando terreno, vamos conociendo cuáles son esas formas de vincularnos, vamos a lograr un equilibrio y van a encontrar en sí mismas o en sí mismos cosas increíbles, y eso en el tiempo-espacio, sobre todo la conexión con la naturaleza, con el arte, con la música. A mí me encanta, al lado de nuestro comedor tengo ahí mi cafetería y tengo un espacio, y cuando le digo a mis hijas vamos a bailar, salimos a bailar y me pongo a bailar en ese momento y bailamos, y son momentos que voy a impactar más allá de que si les compro el carro que va a ser, y eso va a estar lejano al recuerdo que tienen de su papá bailando, de que estamos bailando, ¿no? Cuando yo antes no bailaba nada, ¿no? Y hoy esto de poder crear este coeficiente cero es llevarnos a un nivel de expresión que arráncate la cabezota. Esa hay que cortárnosla, hay que liberarnos desde lo que implica para que el corazón dance y baile y exprese y podamos ir de la mano diciendo aquí estoy, aquí está papá, aquí estoy, y al rato eso les selle para poder elegir a alguien que les permita relacionarse de esa manera, y la situación
pues nos vaya bien, ¿no? Pues eso es lo que yo anhelo para ellas. En Eso sus es lo que hoy está pasando. Es mucho de la prevención, entonces tiene que ver con el estar presente. Sí, a mí cuando me piden que demos una conferencia para jóvenes, hace mucho tiempo que dejé de creer que llevar a un joven que se rehabilitó puede ser la mejor idea de prevención. Ok. Claro, puede dar un testimonio y impactar. Eso va a generar miedo en una experiencia de decir, ok, está padre y a mí no me va a pasar porque pues le pasó a él. O puedo salir avante porque a él le pasó y entonces yo también lo puedo hacer y no me va a pasar nada. Así es. Creo yo que la prevención es sobre todo lo opuesto en los valores, en el amor, en el acompañar, en el estar, en poder guiar a que este tiempo de esta etapa es la más maravillosa, donde vamos a formar circunstancias cruciales. Después de los 12 años, ya lo que se sembró ahí es lo que vamos a cosechar. Después ya va a ser correctivo, ya va a ser a lo mejor en situaciones distintas y aún así no tenemos que llegar a que detone únicamente en una cuestión de una dependencia a ciertas situaciones, sino que la conducta en ello se pueda determinar de forma oportuna antes de los 12 años. Ya después de los 12 años va a ser, reitero, el fruto de lo que cosechamos. Entonces, ¿a qué le vamos a dar tanta importancia? En algún momento, pues sí, ha habido más trabajo porque las adicciones a través de la pandemia han crecido y van a seguir creciendo por las situaciones que vivimos. No todos supimos salir, no todos fue de una manera tan sencilla. Para nadie sé que fue fácil. Creo que va a ser un trabajo que va a tener mucha situación de atención. Si este tiempo nos tocó en algún momento decir, no necesito trabajar más, cerramos 2 sucursales que teníamos en ese entonces y me enfoqué a que mi prioridad en este momento eran mis hijas, mi esposa, mi trabajo, tener obviamente lo necesario en un sentido de una vida que me gusta llevar, claro. Pero perderme en el trabajo y perderme en este tiempo podemos decir hacia dónde quiero ir. Hay una pregunta que me encanta y que se las quiero hacer aquí a los padres que nos están escuchando, a la gente que está conectada en este momento. ¿Cómo sabemos cuando estamos perdidos? ¿Qué se te ocurre, Tony o Lore? ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo saber cuando estoy perdido? ¿Cómo puedo saber cuando estoy perdido? Pues cuando no tienes claro hacia dónde vas. O también puede ser que lo que estés haciendo no te genere placer. En el placer en el sentido de goce. Puedes estar en el displacer, es decir, en lo opuesto, y no estar perdido. A ver, puede tú. ser. O sea, perdido para mí es, o sea, estar caminando pero sin saber realmente hacia dónde voy. Ok. ¿Qué pasa? Yo, bueno, aquí donde estamos venía de todas maneras con el Waze y me di cuenta que ubicaba el lugar perfectamente, ¿no? Ya no necesitaba esa parte que me facilita mucho las llegadas. Pero si hubiera salido y hubiera aparecido tal vez en Celaya, sabiendo que tenía que llegar acá, ahí sí hubiera estado perdido. Claro, y aún así sabías el destino. Así es, pero si hubiera salido sin un objetivo a dónde llegar y hubiera aparecido, reitero, a lo mejor ahí en Celaya, no hubiera estado perdido. ¿Por qué? Porque no tenía un objetivo a dónde llegar. No estamos preparados, no estamos acostumbrados a crear un proyecto de vida. Cuando sé hacia dónde ir, voy a saber que en este espacio de mi vida no tengo que estar acá porque mis objetivos es llegar a esta situación donde quiero alcanzar ese punto. Pero si no sé hacia dónde voy, cualquier lugar va a ser bueno, las sustancias, las personas, las circunstancias que me impliquen, porque no sé hacia dónde quiero ir. Si no tengo un proyecto de vida, de mis áreas de vida, primero personalmente, como esposa, como familia, va a ser bien complicado porque cada uno va a querer estar en situaciones donde creamos que es lo mejor, pero si no hay acuerdos establecidos, y sobre todo en esta situación, como un momento nos preguntaron en una conferencia, ¿no?, que le decían a una de las personas que estaba en la ponencia que qué opinábamos de que su hija ya estuviera en este tiempo donde iba a los antros y ya quería a lo mejor los fines de semana tomar, y cuál era como nuestra opinión, ¿no? Uno de los que mencionó estaba en la ponencia, dijo que su hija me pareció muy sabio, sobre todo porque estaba en ese tiempo en la secundaria y ella tenía claro que quería estudiar
neurociencias, ¿no? Quería ser neurocirujana plástica y en ese momento sabía que no podía alterar su pulso, que ella no iba a tomar café porque en algún momento a largo plazo el café es un estimulante menor y puede llegar a tener ciertas circunstancias que a la hora de operar, si eso le implicaba perder el pulso, le iba a afectar en su vida. Y ella tenía claro hacia dónde quería ir. Si no tenemos claro, si no vamos viendo el potencial de nuestros hijos y queremos empecinarnos a que sea el próximo seleccionado de la selección mexicana, en este caso nos vamos a estar perdiendo que tiene otras cualidades, que tiene otras necesidades que atender y construir, y puede ser un espacio donde podamos fomentar, y si eso quiere ir, se va construyendo, vamos ayudando a que pueda ver hacia dónde quiere caminar. Creo que muchos, y digo por convicción, psicología, porque en algún momento tuve la oportunidad de hacer un alto en mi camino de vida, y dije, quiero estudiar esto. No sé, antes era más por imposición el poder estudiar, que tienes que ser médico porque te va a ir bien, que si tienes que hacer el otro porque te va a ir bien. Creo que hoy los tiempos han ido cambiando. Si nos centramos en hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos vivir, vamos a poder tener ambientes que construyamos y vamos a evitar factores que estén en riesgo ante situaciones que hoy día, pues, vamos a ir a dar una conferencia a una escuela y me decían, ¿sabes qué? Es que ahorita los jovencitos se embriagan sin freno alguno, ¿no? Los fines de semana. Se mataron 2 jovencitos, creo que en una carretera donde se estamparon y bueno, de esa escuela conocían a estos muchachitos, pero hoy día es muy complejo porque hay una necesidad de pertenencia. Ya la interacción en el internet, en los ambientes se puede perder, pero si estoy claro qué es lo que estamos construyendo, va a ser más fácil poder evitar esos tiempos, ¿no? Justo te quería preguntar, por ejemplo, una mamá la otra vez me dijo, bueno, es que a mí no me preocupa tanto la adicción a las pantallas o a las redes, ¿no? Lo que ahorita estoy viviendo con mi hija de 16 años es un consumo alrededor suyo muy alto, ¿no? De sus compañeros de secundaria, prepa, un consumo... ¿De alcohol? De alcohol cañón. Que ella me decía, o sea, yo consumí alcohol en mi adolescencia, pero no a estos grados, ¿no? Estaba como muy sorprendida de la cantidad y sobre todo de la edad. ¿Qué haces? O sea, yo soy una mamá, tengo un adolescente, estoy viendo esto. ¿Qué puedo hacer? O sea, ¿cómo puedo detectar si ya hay una dependencia? O si va para allá o cómo. Sobre todo lo que son los tiempos que se está invirtiendo a lo mejor en la pantalla, en el teléfono. Hablábamos hace un momento de la narcotización que existe con eso, que incluso es bueno ver cuánto tiempo yo paso en el teléfono. Que sí es una herramienta, que sí es el otro, pero ya cuando tengo esta interacción que me genera una supresión a los 10 minutos, o si estoy comiendo, ¿cuántas veces puede ser eso? Puedo empezar a ver primero cómo está mi relación con los hábitos que tengo, ¿no? Y si se están generando, sobre todo en mi hogar, en la interacción, poder ver que si ya hay una dependencia que se está construyendo porque no hay una convivencia, ya sea hay aislamiento, la intolerancia a la frustración, el aislamiento, son síntomas que pueden estar dando indicios que hay algo en la conducta. Es importante reconocer lo que son los síntomas o los signos en las conductas para ver de dónde proviene y poder aprender a ir retirando desde la pauta, desde el amor, donde implique, porque a veces queremos imponer las cosas que hemos permitido durante muchos años, quererlas evitar o corregir en un tiempo donde se vuelve ya una fractura, es lo delicado, es una situación que hay que tener mucha cautela porque eso puede quebrantar algo que ya está a punto de quebrarse. Si se está recargando en esas situaciones hay que ver y sobre todo para no hacer más daño. Pero retirar y sobre todo los síntomas podrían ser el aislamiento, la ansiedad, la intolerancia, la frustración, la falta de convivencia donde ya solo se está estimulando a través de cuestiones externas, pues es un foco rojo que hay que tener presente para que no se abran otras puertas. Porque en algún momento eso ya no es placentero. Claro. Voy a querer algo más, algo más, algo más, algo más, y es donde empiezan a tener las situaciones ya de riesgo mucho mayores. Y hay un tremendo sufrimiento ahí. Sí, porque en la adolescencia
es un ombligo del mundo donde se sienten los jovencitos, donde estoy viviendo cambios, donde no me entienden ni mis padres. Entonces, si me entiende este cuate o esta persona, mis amigos, mis amigas, voy a querer toda esa información y voy a querer pertenecer, y es donde empiezan a quererse llenar esos vacíos porque no tengo la conexión que busqué tal vez en casa, y es más fácil evadirlo y quererlo buscar por fuera, y es donde viene el desgarramiento y el sufrimiento que lamentablemente viven muchos jóvenes hoy día. Claro. Yo quiero hacer rápidamente una reflexión del tema que estábamos anteriormente, Sí. que hablabas de que uno tiene, que si no tienes ese destino, esa planeación, y digo, le entiendo perfecto. El tema es que muchos adultos, nosotros como adultos, a veces no tenemos ni idea hacia dónde vamos. Entonces, todo reflejarlo con tus hijos, o sea, volvemos a lo mismo. O sea, tienes que regresar para verte, para replantearte, para poder acompañarlos, y lo que decías de irlos llevando hacia donde quisieran ir, ¿no? Porque Sí. si no, o sea, es quererlos ayudar, pero si tú no sabes a dónde vas. ¿Qué les estamos exigiendo, desde dónde y hacia dónde esa circunstancia puede encauzarse? Creo que parte de avanzar es aprender a hacer el alto. Parte de caminar es aprender a hacer una pausa. Hay un libro maravilloso que se llama Despacio, no recuerdo bien el nombre. Es un tema maravilloso porque podemos sumergirnos en las actividades diarias. Ya nos faltan horas a veces en el día, y eso nos lleva a una estación donde estamos viviendo por automático. Creo que una reflexión importante es como cuando vas en el carro. Les ha pasado seguramente que estás pensando en tantas cosas que dices, ¿cómo voy manejando? Y cómo, En automático, en ¿no? automático. ¿Cómo llegué aquí? Si nos damos cuenta que hay situaciones que en la vida vamos así, podemos dar la pausa y hacer el alto para saber. Y nunca es tarde, sobre todo por poder hacer una reflexión de decir, lo que estoy haciendo verdaderamente es lo que necesito, lo que quiero. Tenemos que adaptarnos a circunstancias de trabajo, de tiempo, a veces no es tan fácil, pero creo que poder hacer un alto en el camino nos va a permitir hacer una reflexión importante de qué estoy yo dando el ejemplo de lo que quiero yo en mi vida a través de mis hijos. Y eso, si hacemos este tiempo donde a lo mejor escuchar este tipo de podcasts, el poderlo tener presente, donde hacemos un espacio y me doy un tiempo. Yo hoy necesito hacerme un tiempo donde me levanto a las 4 de la mañana para estar a las 5 de la mañana en el ejercicio, pero para tener un tiempo para conmigo mismo. Es donde puedo después meditar, hago una oración, estoy en contacto consciente, y a las 6:30, alarmas, vamos a la escuela y vamos a hacer todo lo que toque. Si yo no soy intencional en las cosas que requiero, voy a justificar siempre que no hay espacios. No es tan sencillo, no estoy diciendo que sea una estación que todos tengamos, pero si empiezo con esta reflexión de lo que tú estás haciendo ahorita, de decir hacia dónde quiero ir, hacia dónde estamos yendo, voy a exigir sobre todo las expectativas, incluso tal vez de mi padre, de mi madre, de la sociedad, de lo que tendría que ser, y eso puede ser mucho daño a las personas que están detrás de nosotros como padres. Yo les voy a compartir algo que me estuvo pasando y que tuve que hacer como un reinicio, un reset. Llegó un tema que era como de trabajo, de proyectos, y entonces cada día el nivel de estrés iba aumentando, ¿no? Y después en la noche, según yo, para quitar el estrés, pues te conectabas a ver una película, una serie, y eso inconscientemente o conscientemente estaba generando mayor estrés por los brillos, por la pantalla, etcétera, etcétera. Y llegó un punto que toco madera de una vez. Llegó un punto que me estaba costando trabajo llamar al sueño. Y llegó un punto donde aquí se sentía la angustia de ¿voy a poder llamar el sueño hoy o no lo voy a poder llamar? ¿Me explicó? Entonces tuve que hacer todo un reset y decir, a ver, a partir de tal hora se acabó el trabajo, sean los pendientes que sean, el nivel de pantallas hacia abajo y hacer diferentes actividades
para irle bajando estrés y poder llegar y entonces decir, ok, ya uno duerme, uno descansa. A mí en lo particular, yo sí necesito 7, 8 horas para dormir, si no, no soy. Pero, ¿cómo te va llevando todo a que te pierdas? Entonces me estoy imaginando a alguien que tenga un cierto vacío, que no sepa dónde va, O sea, estás viviendo en el infierno, en la tierra. Claro. Y ahí te pudiste cachar de darte cuenta de decir, necesito hacer un alto, ¿no? Sí, Exacto. pero pudo haber sido muy fácil de decir, mejor me tomo esta pastilla para dormir. No, Sí. y que, ¿No? que en algún momento me tomé algo, lo que sea, Sí, pero empecé a darme cuenta y dije, a ver, yo no puedo depender de algo para dormir. Claro. Yo Es necesito- el origen de esto, ¿dónde está? Exacto. Ajá. Y es que es bien común hoy día. Yo no sé cómo le hacen, pero algunas personas cuando dicen, es que me tomé una pastillita ahí que tenía para dormir, como si fueran lunetas. Es algo delicado Sí. porque son medicamentos controlados a fin de cuentas. Exacto. Y es como ese acceso tan fácil o rápido de decir, pues me anestesio. Sería una alternativa. No es la más sana, obviamente. Pero puede uno entrar a puertas donde el salir ya es lo complicado. Claro. Ahí es lo difícil, ¿no? Y lo que hablabas del despacio, o sea, en mi caso lo que hice fue poner un freno de mano y decir, a ver, es tan importante este tema, o sea, de seguir haciendo y mejor escucharme, ¿no? Y decir, hay que bajarle. Y hay que eso bajarle, de y hay que escucharte bajarle. es maravilloso porque no tuvimos una adecuación de inteligencia emocional. Escuchar nuestro corazón es necesario. Es bien importante. Y hacer un diálogo entre la razón y el corazón es un término maravilloso que se llama sentipensar. El sentipensar es decir, y podemos hacer un ejercicio de 3 sillas. Ponte en medio, pon al corazón y a la razón, y que el medio te diga el sentipensar en qué están poniéndose de acuerdo esos cuates. Esa imagen, ¿no? Entre el cerebro y el corazón que están en el nudo, es una realidad, pero si hacemos un espacio, podemos ser autocompasivos con nosotros mismos. La compasión es necesaria en el día que vivimos. Creo que es un elemento, un ingrediente vital desde donde podemos partir y hacer una isla. Desde mi encuentro, yo tengo un sillón al lado ahí de la cafetería que tengo y ahí es donde encuentro cosas maravillosas desde lo que me dice mi corazón. Cuando ando con el estrés a todo lo que da, no me escucho. Pero escucharnos es algo que hemos perdido y que no tenemos esa conexión. Y es donde, hablando de este tema tan importante que son las adicciones, escuchémonos en familia. Yo acabo de comprar un juego de cartas de inteligencia emocional y pusimos una tarde donde Constanza o Sofi sacan una cartita. La leen. ¿Qué es lo que más te desagrada de mamá o de papá? Y podemos escuchar qué sienten. ¿Qué me agrada? Yo compré uno de familia y compré uno de pareja. Para poder tener un tiempo entre nosotros, donde provoquemos la plática, donde seamos intencionales, donde podamos promover cómo está el otro, cómo estamos, hacia dónde queremos ir y hacer ese alto es vital. Si no lo hacemos... Y abrir ese canal de comunicación. Sí, porque si no, no lo vamos a querer abrir forzado con una copa, con una sustancia, con pornografía, con tantas cosas que pueden obstruir, que son tan fáciles de entrar. El tema no es... El tema no es entrar. El tema no, exactamente. El problema es la salida. Claro. Las puertas se abren hoy más fácil. Antes era más difícil. El acceso en las pantallas. Estaba viendo un reportaje que hacían un resumen de que en YouTube Kids hay muchas situaciones donde hay que tener mucho alerta, sobre todo porque a veces decimos, está viendo Peppa Pig. Pero ¿qué mensajes pueden haber sin caer en esta situación donde todo es malo? No, solo es el cuidado. Vamos buscando ser conscientes de que estamos hoy comiendo, de que no estamos alimentando tanto física, mental, emocional, espiritualmente, para tener un equilibrio y que nuestra rueda como familia pues sea de lo más posible una circunferencia, ¿no? Si vamos haciendo un triángulo, pues va a estar bien difícil avanzar como integrantes de una familia que podemos ser. Y hacer el alto creo que es algo maravilloso. Wow. ¿Qué más, hermana? No, hombre, está buenísimo. No sé si... O sea, es que el tema no puede ser tan pragmático, ¿no? Como no hay una receta de cocina... De cómo tienes que de llevarlo. cómo tienes que hacerlo, ¿no? O sea, de cómo exactamente, cuál es el paso 1, 2 y 3 para prevenir que mi hijo caiga en alguna adicción. O sea, la respuesta es obsérvate a ti, observa cómo es tu dinámica familiar, ¿Cómo fue la relación con tus padres? Exacto.
y ese un ¿Qué padre tanto tus hijos presente. tienen oportunidad de expresar lo que sienten, lo que piensan? ¿Qué tanta tolerancia a la frustración tienen? Sí, sí. Y el ingrediente que va a hacer que selle todo esto, creo, sin entrar de verdad en un romanticismo, es el amor. Es buscar el bienestar del otro. Es poder acompañar a que la persona se esté integrando, tenga herramientas, pueda caminar y se vea. Yo creo que ustedes pueden ver a los niños que pueden entrar al colegio, situaciones que pueden haber. Todos tenemos cosas. Creo que ahí es donde podemos hacer un poco más. Y si voy haciendo un poquito más de atención, si puedo estar presente en el juego, si puedo estar presente en la música, si puedo estar presente en el arte, si puedo estar presente en la lectura, si puedo estar presente en el hacer un espacio en el tiempo de una vez al mes, yo lo recomendaría todos los fines de semana, pero es a veces complicado ir al campo. Salir al campo, la naturaleza, hacer senderismo es maravilloso. El poder tener una relación con los ambientes que nos hacen un corte, como cuando es domingo, tenemos tiempos de descanso. Cuando no hacemos ese descanso, vamos cargando cosas. Hay que poder liberar y tener esa relación de tiempo, espacio, respirar, ver el amanecer, ir a ver un amanecer con la familia. Creo que son ingredientes que podemos ir teniendo en cuenta. Y esos eventos van a marcar mucho la forma en cual pueda buscar relacionarse y pueden dejar cosas sin llegar al castigo, sin llegar a la amenaza, que la supresión de esas circunstancias se vayan cuidando porque la va a haber. A partir de eso es poder formar situaciones que sean de provecho para poder mantener una relación fuera del contexto que todos los días tenemos y que ahí puede ser la oportunidad de prevenir, de formar, de cuidar y sobre todo de estar atento con una mirada, saber que mis relaciones pueden estar con todas las aristas que existen, con todas las problemáticas de la mejor manera posible, y eso va siendo un cerco importante a que el día de mañana digan, pues este ambiente no es el que yo viví en mi hogar, no es el que me interesa y puedo evitarlo, puedo estar siendo yo, si no soy yo, no me interesa estar, ¿no? Entonces eso son cosas que se van promoviendo pues desde los ejercicios que se hacen desde la cotidianidad y desde la relación en momentos tan básicos como estos que podemos compartir en este momento, ¿no? ¿Qué tanto influye, digo ya para ir cerrando, pero qué tanto influye que haya o que no haya consumo en casa, por ejemplo? O sea, ahorita hablas de todas estas alternativas que puede haber para que tus hijos vayan relacionando actividades placenteras con actividades que los nutran, ¿no? Y al mismo tiempo acogidos y... Acogidos, contenidos, afecto, amor, acompañados. ¿Qué tanto influye? Porque justo antes de que empezáramos a grabar, hablábamos de... O sea, el origen es el afecto, ¿no? O la falta de... ¿Sí? Sí, el afecto es la forma en que me conecto, cómo me relacioné o cómo aprendí a vincularme. Ajá. ¿Qué tanto influye entonces la dinámica que yo tenga propia, ¿no? Si, no sé, todos los días como con una chela o todas las reuniones que hago en mi casa con otros amigos que también tienen hijos, todas incluyen alcohol, por ejemplo, ¿no? O este típico ejemplo de que le dicen a sus hijos adolescentes, prefiero que tomes enfrente de mí a que estés en un lugar no seguro. ¿Qué opinas de eso? O sea, ¿influye, no influye? Creo que hay ambientes donde definitivamente en ciertos roles o estatus se normalizan cosas y podemos dar por hecho. A mí me encanta ir a los cumpleaños. He ido a otros cumpleaños de otros amigos en situaciones donde hay un tiempo donde ya deja de ser una fiesta infantil. Ajá. Y ya empieza la banda y ya empieza más... ¿Y los niños siguen ahí? Sí, y sobre todo porque es que puede ser curioso, chistoso ver al tío que se está cayendo. Que mi papá, entonces me gusta mi papá cuando está borracho porque me dice que me ama únicamente. Ajá. Entonces eso en una introyección, en una situación. En una edad temprana. Sí, creo que a partir de eso está bien porque es donde veo a mi papá que no veo entre semana, que es el que grita y se pone todo neurótico porque se le cruza un cuate a medio camino, ¿no? Entonces es un papá más feliz cuando toma. Creo que esas situaciones en un extremo.
si normalizamos cosas, una copa de vino puede ser incluso buena al corazón. Claro. El alcohol no hay que Claro. satanizarlo, ¿no? Los ambientes que podamos promover que sean donde esta situación pueda haber ese equilibrio y sobre todo la línea donde se disfrute más y no prevalezca el alcohol, porque el alcohol hace que estemos reunidos, pero si dependemos de esa muleta, entonces tiene que estar esto en mi vida porque es lo que necesitamos. Entonces, si estoy en un ambiente donde después, ya de adolescente, el alcohol está presente, pues lo voy a ver normal porque es como nos divertíamos, o en las reuniones de casa, y eso es lo delicado. Sí. Reitero, no hay que satanizarlo, creo que es importante saber que otros ambientes o con las personas que nos rodeamos, en el caso de mi esposa y yo, prácticamente no tenemos amistades que estén en un consumo o incluso que sea algo cotidiano, no porque no queramos, simplemente hemos procurado ambientes que son así. Claro. Y yo me la paso, nos tomamos un café, disfrutamos y se acabó, pero porque así lo hemos construido, no porque estemos de santurrones, ni mucho menos. Son ambientes que propiciamos y que quiero para mi familia y mis hijos, ¿no? Claro. Creo que hay que analizar esos entornos, pero si buscamos otros ambientes y me junto a lo mejor con gente, en todos lados va a haber. Claro. En todos lados va a haber. Si me voy a lo mejor es como querer tapar el sol con un dedo. Es como si quiero, bueno, vamos a jugar fútbol, pero terminando nos vamos a echar las chelas, pues siempre va a haber quien saque las chelas, ¿no? Siempre. O sea, es muy natural de esa situación donde va a haber otros, siempre que si yo no estoy en este ambiente voy a encontrar gente muy similar a lo que yo busco. Entonces, depende mucho de cómo yo esté construyendo, como lo que decíamos, hacia dónde quiero ir como familia, si eso lo quiero o no, como respetar incluso el sueño de los hijos. Es decir, a las 7 de la noche ya empezamos a procrear, que no haya pantallas, que haya lectura, que haya un ambiente tranquilo, voy a propiciar que haya un bienestar en el sueño. Pero si todo el tiempo estoy buscando ambientes que alteren esa situación, pues lo vamos a normalizar. Y un niño, como se puede normalizar que se duerma a las 11 de la noche y en la escuela se va a estar durmiendo o vamos a tener conflictos. O sea, yo creo que la palabra clave que dijiste es normalizar. O sea, hay que estar atentos a qué normalizas y qué no normalizas. Claro. Sí, de ahí podemos partir a qué busco como familia y qué quiero para mi entorno. Y qué quiero para mis hijos, ¿no? Sí, qué línea y qué puedo yo sembrar en esto para que... Y ahí sí necesitas proyectar a tus hijos, decir, a ver, en 12 años, ahorita acaba de nacer, y en 12 años, ¿cómo va a estar mi hijo? Entonces, sí, porque una es la relación con nosotros. Creo que son 4 caminos poder tener atención. ¿Cómo me vinculo conmigo mismo? ¿Cómo me vinculo con los otros? ¿Cómo me vinculo con el mundo? Y desde la parte que puede ser al alma o la espiritualidad, ¿cómo les puedo enseñar a que se quieran vincular? Ya a partir de ahí voy a elegir que los otros tienen su vida y ahí está bien. Si yo no me meto en esa parte, bueno, pues todos necesitamos de un ambiente social. A fin de cuentas es poder fomentar cómo podemos relacionarnos con esas 4 partes. Y ya de ahí puede ser un camino llevadero, ¿no? Súper. Hay mucha tarea, yo creo que podemos tener. Muchísima tarea. Mucha. Pues es que es la reflexión a la que llegamos siempre. Es, o sea, ser papá, ser mamá es bien complejo. Si no nos paramos a observarnos. O puede ser tan simple que se convierte y que lo hacemos más complejo. Sí. ¿No? Y es que si buscamos esos espacios, vamos a hacerlo cada vez más fácil y cada vez voy a querer otros niveles de vida donde no en una situación que se vuelva un oasis de poder, de prestigio, no, simplemente una vida que queramos y la voy a ir alcanzando. Es decir, si dejo el azúcar, en algún momento voy a querer dejar las grasas, tal vez. Va a ser difícil, sí, pero voy a decir, ya no quiero yo comer esto y va a ser distinto. Creo que en la tarea podemos poner muchos obstáculos porque crecer duele, los cambios sí se sienten y a fin de cuentas es buscar, pero sobre todo es ver hacia dónde queremos ir y ahí en conjunto va a ser más fácil. Entonces eso creo que es una tarea de padres guiando ahorita a los hijos en esta etapa maravillosa que es bien delicada y que estamos en el mero centro del desarrollo. Busquémoslo y se puede. Platícanos, Aarón, ya para cerrar, un poquito de Huamai. Huamai quiere decir quién soy yo. Es Huamai. Okay. Es una palabra que cuando dijimos esa palabra va a tener su esencia, no me encantaba para nada, ¿no? Dije, está horrible y fue un reto ponerla porque creo que la esencia es esta, ¿no? Cuando llega un paciente a nuestra clínica, es una clínica de adicciones donde ya corregimos, tenemos que hacer una hospitalización, es decir, un tiempo adecuado para que haya un freno y ya no se siga desbordando la persona de una situación
que se vino acumulando atrás tiempo. Ya hubo otros remedios que no fueron los adecuados y es necesario hacer un alto en el camino de la vida. Y Huamai es eso, es buscarse, encontrar la esencia, poder entender que esto es un trastorno de personalidad, tener una adicción que necesita un tiempo de atención adecuado, donde se establecen líneas de profesionales que vamos acompañando, tanto parte médica como psiquiátrica, como aún así neurológica, para un acompañamiento que primero nos permita ver el panorama y poder crear conciencia de esta afectación, poder encontrar todas estas situaciones que hubo de vida y que construyeron y que se pueda hacer responsable la persona. No es buscar culpables, sino que la persona pueda hacerse cargo de lo que hoy implica reconstruir al ser humano que se olvidó, que se deterioró, que se le ha lastimado, que su autoestima está muy, muy por los suelos, encauzar esas situaciones. Y ese es Huamai, eso es la clínica que tenemos aquí en la ciudad de Querétaro. Es un trabajo que iniciamos hace 11 años, mi esposa y yo, y Héctor, que es un gran amigo. Este proyecto ha tocado corazones y familias, porque no solo se restaura una persona, se restauran familias y se restauran personas que son al entorno a kilómetros, y eso da la oportunidad de poder ser genuinamente el ser humano que se está escondiendo detrás de una copa, detrás de una droga, detrás de la pornografía, detrás de todas esas conductas que en el hecho de querer tener esa experiencia, la búsqueda no es la mala, sino el cómo quererlo apagar a través de esas situaciones, que es decir, no estoy completo, me hace falta algo y algo no está bien en mi vida. Y ahí es donde entra Huamai a restaurar este tipo de situación, de alguna problemática de adicción. ¿Das también como asesorías si alguna familia está pasando por alguna situación, que ve como alguna señal de alerta? Exacto. Y dice, necesito platicar contigo, ¿lo das también así? Sí, sobre todo porque cuando ya nos buscan, ya hay un camino, ya hay un por qué están queriendo tener esta interacción. Ya la duda existe, ya hay un problema, y si ya hay síntomas, entonces quiere decir que hay causas detrás de esa situación y podemos ayudar completamente quien lo requiera. En la página en Huamai, es Clínica Huamai Adicciones. Pueden buscarnos, ahí están los teléfonos y pueden contactarnos, sobre todo también en situaciones donde la conducta antes del consumo ya apareció, es decir, ya está la situación, solo lo único que puede faltar a veces es que la persona consuma, porque el problema ya se estableció. Okay. Y sí lo podemos hacer. ¿Siempre hay esperanza? Sí, y no es para todos los casos, hay situaciones que ya son muy complejos, donde ya hay un deterioro, algunas personas que son mínimas que nos ha tocado, que ya no incluso podemos ser nosotros la solución, ya requieren un psiquiátrico, ¿no? Y han sido casos de jóvenes que su mente ya se perdió, ya no regresa, ya pasó un trastorno psiquiátrico. Este es un trastorno de personalidad y creo que sí, a fin de cuentas, mientras las personas tengan esta situación de familiares que puedan ayudar, porque muchas veces la persona no es que no quiera, sino ya no puede pedir ayuda. Ahí entra ese tipo de camino donde se ve una luz de esperanza y que sea un efecto al cambio a corto, mediano y a largo plazo. La solución no es dejar de consumir, es uno de los primeros pasos, dejar de consumir. Restaurar al ser humano que pueda detener el trastorno de personalidad, esa es la tarea maravillosa. Y cuando se trasciende todo esto, es cuando se trasciende la herida de desamor, no como un solo hecho, sino todo lo que implicó decir, hoy me hago cargo y puedo yo ser avante en lo que a mí me toca. Súper. Muy bien. Wow. Hemos quedado. No, y es que además me pongo a pensar y a reflexionar muchas cosas, ¿no? Como también de mi propia vida y de lo que hay a mi alrededor y etcétera. Claro. ¿Cómo te encuentran en redes, Aarón? Aarón Sandoval, o mucho puede ser a través de la página de la clínica, que es huamai.mx. Okay. Pueden ahí ¿Cómo escribes Huamai? Con J-U-A-M-A y latina .mx. Okay. Y pueden estar ahí los teléfonos de información, de lo que requieran. Okay. Por eso me puede ser muy práctico y agradecer infinitamente espacio que se siembre en la vida de los otros. No, gracias a ti. Gracias a ti y y ahí andamos, hermano. Pues sí, a seguir trabajando, aprendiendo, a abrirnos, a mirarnos
¿no? Sobre todo. Escucharnos. Y a conectarnos. A conectarnos, sí. Sí, al final, si tú estás escuchando esto, pues decidiste ser papá, decidiste ser mamá y pues hay que entrarle, Exacto. ¿no? Ya la De responsabilidad, lleno. ya la responsabilidad la tienes. Exacto, Entonces, exacto. que sea de la mejor manera. Bien. Bueno, pues muchísimas gracias, No, a Aarón, ustedes. de verdad. Gracias a ti por llegar hasta aquí y escucharnos. Vamos a dejar las redes de Juanma y de Aarón en los links que vas a encontrar en las publicaciones. Suscríbete, comparte esta información, comparte este contenido de valor. Muchas familias les puede caer muy bien. Es una semillita que se puede sembrar. Y si quieres hacer un poco más de conciencia para acompañar a tus hijos, Ujú, también tenemos nuestro libro ujú. que puedes platicar. Bueno, los niños sí vienen con manual. La propuesta es, a través de este libro, que puedas conocer las características de la etapa de desarrollo en la que están tus hijos, que puedas conocer las necesidades que hay de acuerdo a la etapa. Y ya conociendo esto como adulto es cómo los puedes acompañar de una mejor manera. Entonces, la propuesta del libro son 4 capítulos. Cada capítulo es una etapa de desarrollo distinta, desde los 0 hasta los 15. ¿Sale? Lo puedes encontrar en nuestra página web, lavin11.com, y ahí vienen los links donde comprarlo. Exacto. Muy Súper. bien. Listo. Gracias totales. Gracias. Señor productor, vámonos. No, no.